ganó el premio Nobel, ¿recuerdan? Que ganó Al Gore y por primera vez ganó una entidad, el IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o en inglés IPCC, ¿no? Es el que establece todas estas fórmulas, el que establece cuál es la situación del país, el que establece qué posición, dónde se ubica, cuánto le falta, cuál es la meta, ¿ok? Incluso, a veces lo que puede ocurrir es, la Unión Europea está aquí, como Unión Europea, pero luego cuando individualizan por país, Gran Bretaña está acá, Italia, España, se va girando, ¿ok? Bueno, sigamos. Lo más importante. Deme un segundito, ¿ah? Dime, Eduardo. Ya, lo máximo. Muchas gracias. ¿Eh? Ya. Ya, bacán. Listo, Eduardo. Muchísimas gracias. Ya, ok. Un abrazo. ¿Eh? Chao. Chao. Dirán, este profesor qué malcriado, ¿cómo contestó el teléfono en plena clase? Pues resulta que era para contestarle a su compañero, que no sé si está acá, el que me hizo la pregunta de qué países eran anexo 1. Llamé a un amigo del Ministerio del Ambiente que se encarga de estas cosas, me dijo, ahorita te llamo y me acaba de volver la llamada. Entonces, en la cámara quedará registrado que le contesté. Los países anexo 1 fueron en función a la OCDE, ¿no? Que básicamente del año 91. O sea, ¿qué países formaban parte de los países desarrollados que están organizados en la OCDE? Esos eran países anexo 1. Pero aquí también hay algunos países en transición al desarrollo o emergentes. De esta lista se quitó a los emergentes. ¿Me entiende? Entonces, su compañero preguntó, ¿cómo se decidió cuáles eran los países desarrollados, anexo 1, los de la OCDE, desarrollados? O sea, hay una organización que reúne a los países desarrollados. Los que están en esa lista son los países anexo 1, excluyéndose a los que se llaman economías en transición. ¿Ok? Esa es la respuesta. Esta persona que me llamó es el director de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, entonces ya me contestó la pregunta. ¿Está claro? ¿Con qué criterios entonces la OCDE califica a esos países? Ah, PBI. Es como decir, ¿qué países son de la PEC? Sí, pero ¿es un criterio económico o un criterio de emisión de gases? Es un criterio económico. Por eso la OCDE es una organización de países desarrollados. Es como que tú digas los países de la CAN, ¿correcto? O que digas los países de la PEC. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿qué países estaban en la OCDE el año 91? Tal. Pero habían algunos que eran países en transición, en función a PBI y una serie de indicadores. Estos quedaron fuera. Y estos quedaron como anexo 1. O sea, ¿qué referente se tomó? Esta lista. ¿Ok? Eso por la pregunta que me hicieron. Bueno, reducciones reales, proyecto debe contribuir al desarrollo sostenible, y esto es lo que más me interesa. La reducción de emisiones debe ser adicional. Y esto sí quiero que se lo aprendan, por favor. ¿Eh? ¿Qué cosa es que la reducción debe ser adicional? ¿Qué cosa es el tema de la adicionalidad? Vamos a ver. Un proyecto es adicional si genera una reducción de emisiones mayor a la que habría sucedido en ausencia del mismo. Es decir, hay una tendencia en las emisiones, ¿ya? Vamos a suponer que las emisiones van así en el país. El proyecto es adicional si como resultado de su aplicación se genera un cambio que no se produciría en ausencia del proyecto. ¿Hasta ahí está claro? O sea, un proyecto es adicional si genera una reducción de emisiones mayor a la que habría sucedido efectivamente en ausencia del mismo. Por ejemplo, ¿cuáles son las emisiones en ausencia del proyecto? Estas.
¿Cuáles son las emisiones en presencia del proyecto? Esta. Esto se ha reducido. ¿Entienden? Eso lo hace adicional. Pero no queda ahí. Eso, hasta ahí está claro, ¿no? Un proyecto es adicional si se genera una reducción mayor. Se debe probar que la actividad del proyecto trae como resultado un menor volumen de emisiones en relación con el escenario sin proyecto o línea base. Entonces, cuando uno hace un proyecto MDL, lo primero que tiene que hacer es identificar la línea base. ¿Qué cosa es una línea base? ¿Qué les suena? ¿Qué creen que es una línea base? Es un estado de la situación, ¿no? Es como un estado de la situación. Entonces tú dirías, a ver, ¿cuál es la situación? Voy a ponerles un ejemplo real. ¿Cuál es la situación de tratamiento de residuos sólidos en el Perú? No se tratan los rellenos sanitarios, de todos los botaderos, o sea, la disposición de basura solamente X% está en relleno sanitario, el Y%, que es muy alto, está en botaderos sin ningún tratamiento, se emite metano, etc. Esa es la línea base. Entonces uno podría decir, esta línea base me muestra que en realidad en el Perú la emisión de metano está subiendo. ¿Por qué? Crece la población, hay más basura, hay más descomposición, hay más metano. Entonces, uno diría, un proyecto MDL aquí es elegible en la medida que me modifique la línea base, sí. ¿Han escuchado hablar de Petramás? ¿Han visto la publicidad de Petramás? ¿Saben lo que es Petramás, no? Guaycoloro. ¿Alguien ha leído la publicidad de Guaycoloro de los últimos días? ¿Qué cosa dice Guaycoloro? ¿Qué cosa dice Petramás? Ahora tenemos el mejor relleno sanitario de América Latina y la basura que antes no tratábamos, ahora generamos electricidad. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes? Hago electricidad de la basura. O sea, ya ocurre. En el Perú, Guaycoloro, que es el relleno sanitario manejado por Petramás, que es una empresa brasileña, está convirtiendo la descomposición, el metano, en fuente de energía y produce 4 megawatts hora, que es un montón. Una pregunta, tengo una duda. ¿La línea base es el estado de la situación real o es, digamos, esa proyección que tendría el convenio? O sea, el convenio te dice, puedes emitir, digamos, algún residuo hasta este máximo permitido. La línea base es bien sutil, ¿ya? Porque justamente es lo que venía. Define el escenario que razonablemente representa las emisiones. Y es lo que se llama el escenario business as usual. Es decir, aquel esperado del sector con las prácticas usuales o las opciones económicamente viables. ¿Siguen esa idea? Dicho de otra manera, ¿qué cosa es la línea base? Es una descripción de la actividad, pero en su contexto. Miren, a ver, ustedes rápidamente me van a decir, ¿cuál es la situación habitual, el escenario business as usual de las chancherías en el Perú? Informales, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasa acá? Excremento de chancherías, metano. ¿Cuál es la situación habitual del transporte público en el Perú? Informal, ¿no? Primero, o sea, transporte público informal. Situación CO2, ¿correcto? ¿Cuál es la situación habitual del tratamiento de residuos sólidos en el Perú? Históricamente se trata, creo que el 23%, no, eso es aguas servidas, no sé. Vamos a suponer X%, vamos a suponer que esto sea verdad. Situación metano. Esa sería tu primera descripción de la línea base. Las emisiones, el escenario que razonablemente representa las emisiones, el escenario business as usual, es decir, aquel esperado del sector con las prácticas usuales o las opciones económicamente viables. ¿Todo esto que han identificado ustedes es la práctica habitual? Sí. ¿Ustedes creen que si va los señores de acá al banco de crédito les dan financiamiento? ¿No?
O sea, encima hay una barrera financiera. ¿Hay alguna preocupación desde el Estado de corregir esto? No, hay barreras políticas, hay barreras financieras. Entonces, tu línea base es no solo la actividad, sino la actividad en su contexto. Entonces, la línea business as usual, lo que te tienes que identificar son justamente las barreras. 3 opciones para definir la línea base: emisiones actuales, existentes o históricas. Emisiones de la tecnología que representa el curso atractivo de acción, tomando en cuenta las barreras a la inversión. Emisiones promedios de actividades similares al proyecto en los últimos 5 años, en lo que concierne a sus circunstancias sociales, económicas, ambientales y tecnológicas. Dicho de otra manera, ¿en el Perú tenemos financiamiento para cambiar todo el transporte público? No. ¿Hay presión ciudadana para que se cambie todo el transporte público? No. ¿Hay leyes severas para el que maneja una combi informal? No. Entonces, ¿qué cosa te mostraría esta línea? Un proceso ascendente de emisiones de CO2. Si este proyecto MDL te logra quebrar, es decir, todas esas barreras financieras, administrativas, políticas, culturales, el proyecto es elegible. Entonces ustedes se darán cuenta que estos proyectos se ven caso a caso. Voy a poner el ejemplo contrario para quedar claro. Vamos a suponer que hay una actividad que más bien el curso de acción natural, razonable, lleva a que las emisiones sean así. ¿Ok? ¿Sería elegible? Y vamos a suponer que con el proyecto la cosa se mueve o casi nada o no se mueve. ¿Sería elegible? No, porque lo que quiere el MDL no solo es ayudar a los países en desarrollo a recibir esta tecnología, quiere algo más. Quiere ayudar a romper las barreras naturales a los que los países se ven sometidos y que no les permite reducir. Eso es lo que quiere. Entonces quiere realmente financiar proyectos que resulta que no se financiarían de ninguna otra manera. ¿Ahora sí quedó más claro? O sea, eso que tú dices, oye, en el Perú nadie va a poner un centavo para arreglar rellenos sanitarios. Con estos proyectos no solo mejoramos el tratamiento de residuos en el Perú, sino que bajamos toneladas de metano. Ahora sí me quedó claro, ¿no? Es los proyectos que tienen en Italia, por ejemplo, en cuanto a renovar los desechos orgánicos. Sí, claro, claro. ¿Qué lógica tiene, por ejemplo, Italia invertir en eso? ¿Compensan de alguna manera su propia...? Sí, eso sería en su fuente. Ustedes saben cómo funciona un biodigestor, ¿no? ¿Se los conté? Yo me fui a Colombia, Salento, el departamento de Quindío, en Colombia. Y estábamos en un sitio donde había ganado. Había en realidad un poco de caballos, un poco de ganado, no muy grande, una finca. Y en eso, al aire libre, veo al costado del potrero, había una cosa de plástico, como una gran bolsa de plástico, inmensa, tan grande como de acá hasta allá, así como que en forma de tripa de paté, ¿ok? Así, de esa forma, de plástico blanco. Y acá, ¿qué hacían? Unos señores agarraban con una pala y metían el excremento del ganado y del caballo a la bolsa, que tenía 2 capas. Una primera capa que tenía huecos y estaba bajo el sol. ¿Ok? ¿Qué ocurría? En esa bolsa plástica inmensa se metía el excremento y ¿qué ocurre? Se descompone, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando se descompone? ¿Qué cosa emite? Metano, a la siguiente capa. ¿Y el metano es combustible o no? Claro. Con eso, tubito. ¿Qué cosa es esto? Una cocina a gas. Y ahí comíamos. Se reirán. Olía, no huele a nada. Es gas, absolutamente inodoro. ¿Se dan cuenta? Eso es tu pregunta. Entonces, ¿qué cosa he hecho? He sacado las toneladas de metano de la atmósfera y las he convertido en una fuente de energía. ¿Te das cuenta? Claro, esta era una cosa chiquitita. Esto no merecería un proyecto MDL, pues es muy pequeño, ¿no? Pero esa es la lógica. La sacas, porque si no hubiera esta tripa, aquí este biodigestor, por eso se llama biodigestor, ¿dónde se va el metano? A la atmósfera. Y es un gas de efecto invernadero que calienta como 21 toneladas de carbono cada tonelada. ¿Quedó más claro? ¿Ok?
Entonces, esto es el tema de la adicionalidad. La línea base considera que las emisiones deben reducirse por debajo de ella en función a dos criterios, tecnologías y barreras de inversión. ¿Querías preguntar algo? ¿Ok? Y quedó claro, entonces, que el certificado que se emite, el bono de carbono que se emite, se llama CER, Certificado de Emisiones Reducidas. Sí, lo que no me queda claro es lo que pregunté es que ¿cómo entran ahí a negociar o a vincularse las empresas en estos proyectos? Ah, nunca te contesté, perdón, nunca te contesté. Ejemplo real, dos ejemplos reales. El Fondo Especial de Carbono de España o el Fondo Especial de Carbono de Japón. Vamos al de Japón. Japón es el obligado como país, ¿ok? Y él tiene que bajar X toneladas de carbono en el periodo de compromiso 2008-2012. Entonces empiezan a decir, ok, lo primero que yo como Estado voy a hacer es establecerte reglas. A tu industria le vas a decir, ahora tienes que cumplir estos estándares, estos límites, esta tecnología, no te permito más que utilices tal, y establecen reglas como país. Pero esas reglas no van a ser lo suficientemente severas como para hacerlas quebrar, obviamente. Entonces hay un momento en que están en el límite. ¿Qué cosa hizo Japón? Japón le dijo a sus grandes industrias, ¿saben qué, señores? Entre el Estado japonés y las industrias japonesas vamos a hacer un fondo. O sea, ustedes también van a tener que contribuir. Y crearon el Fondo Especial de Carbono de Japón, entre los dos, ¿no? Se pusieron de acuerdo, establecieron y salieron a buscar proyectos MDL por el mundo. No necesariamente es así, en algunos casos puede ser el Estado solo, ¿ok? Pero porque la responsabilidad no es de las industrias solas, es también de las políticas que fija el Estado. Entonces, por eso se combina fondos del Estado, fondos privados. ¿Correcto? Ahora sí quedó claro. Además, es historia real, así se dice. Toyota, Mitsubishi, Nissan, todas las grandes empresas ponen algo de dinero para el Fondo de Carbono de Japón. Y el Estado japonés también. ¿Ok? Listo. Y el bono que se emite es el certificado de emisiones reducidas. Vamos, entonces, ¿a qué proyectos son elegibles MDL? ¿Cuáles son los proyectos atractivos? Uno, esto ya lo vimos, ¿no? Residuos. ¿Por qué? Metano. ¿Cuáles? Captura, destrucción y aprovechamiento del biogás generado por rellenos sanitarios. Ese es un proyecto elegible. ¿Ok? Aquí hay internet, ¿no? Vamos a ver si sale Petramas, ¿ya? Perdón. Ok, miren, en febrero del 2010 Petramas obtiene la buena pro para suministrar energía eléctrica por 20 años al Estado peruano, por un total de tantos megawatts por año, dentro de la primera subasta para el suministro de energía eléctrica con recursos energéticos renovables al sistema eléctrico. Este nuevo proyecto pionero de Petramas se emplea el biogás generado en las plataformas del relleno sanitario Guaycoloro para la generación eléctrica. Miren ustedes, ese es un caso real, Petramas Guaycoloro. Residuos, transferencia, captura del biogás, generación eléctrica, transmisión, sistema interconectado, distribución. Basura. Con basura le vendes electricidad al Estado peruano. ¿Se dan cuenta? Hace 20 años nadie se le hubiera ocurrido hablar de esas cosas. Hoy día es un negocio. Y este ejemplo lo pongo, y por eso quería entrar a Internet, porque cuando yo dicto estas cosas, a veces los alumnos me miran con cara, ¿y esto me servirá para mi ejercicio profesional? Se podrán imaginar que esto necesita abogados. Y hay abogados especializados en estos temas. Entonces, son temas realmente importantes. Son temas que hoy día son una oportunidad de negocios, los proyectos MDL. ¿Ok? Entonces, ese es el primer caso de un sector elegible para MDL.
Siguiente caso de sector elegible para MDL, energía renovable. Por ejemplo, la operación de plantas térmicas de energía a gas natural, parques eólicos, hidroeléctrica, sustitución de generadoras térmicas por hidroeléctricas a generadoras a gas natural. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es energía renovable. En el Perú hay fuentes de energía eólica, sí. Se acaban de identificar algunas en Barranca, más al norte, distintos lugares. En Paracas también, pero ya algunos dicen en Paracas ni hablar. Las aves pueden terminar metidas en las aspas de los molinos, ¿no? Entonces miren ustedes que no todo funciona fácil, ¿eh? Yo no puedo poner eventualmente molinos de viento en Paracas, ¿no? De repente, si utilizamos la cetrería como un medio, como se utiliza en los... Sí, pero en Paracas utilizar cetrería ya como que medio peligroso, ¿no? Porque primero que es una reserva, y justamente es una reserva. Te entiendo que uses cetrería para agricultura. ¿Saben lo que es la cetrería, no? Cuando usas aves de rapiña, aves, halcones, águilas, para ahuyentar a las aves. O sea, hoy día en Ica, el gran problema que se produce en la agroindustria, Ica, por ejemplo, espárragos, uvas, es la presencia de aves que no permiten la cosecha porque se comen las semillas, no permiten la reproducción o se comen el fruto. Por ejemplo, una uva con lágrimas porque ha sido mordida por un ave daña el racimo. Entonces, no había forma de ahuyentar a las aves. Esos espantapájaros de las películas, esos no funcionan muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosa empezó a ocurrir? Gente que se dedica a la cetrería, cría halcones, y como el halcón es un ave rapaz, al cual las aves pequeñas temen, porque se las come también, sueltan al halcón. Y el halcón está dando vueltas nomás. Mira, 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 ninguna ave aparece, ¿no? Entonces, eso se llama cetrería, ¿no? Es la crianza de estas aves rapaces para evitar aves pequeñas que dañen la cosecha.